Mi esposo busca convencerme de mudarme de mi casa con mi bebé recién nacido porque su hermana no puede dormir bien, pero que me cuenten cómo se duerme en la calle cuando los echo a ambos. Mi esposo trató de convencerme de abandonar mi hogar con mi bebé recién nacido simplemente porque su hermana tenía problemas para dormir. Pero al final fueron ellos quienes terminaron con el insomnio, en la calle. Todo comenzó cuando él me propuso que su hermana viniera a vivir con nosotros. En ese momento, yo estaba embarazada de 7 meses, agotada física y mentalmente por todos los preparativos que implicaba recibir a nuestro primer hijo. Mi energía estaba al límite, y añadir a una persona más a nuestra casa, que ya de por sí era pequeña, me parecía completamente inviable. Sin embargo, él me contó que su hermana se había quedado sin lugar donde vivir, que había perdido su departamento y no podía pagar otro. Me expuso todo con un tono compasivo, como si de un drama sacado de una película se tratara, suplicando comprensión. Al final, con todo lo que estaba viviendo y la presión emocional del embarazo, cedí. Me prometió que su estadía sería breve. Que solo estaría con nosotros un par de meses, el tiempo necesario para estabilizarse y recuperarse. Incluso me aseguró que iba a colaborar en lo que pudiera dentro de casa y que no iba a convertirse en un estorbo. Debo reconocer que, en un principio, no fue una pesadilla. Llegó con pocas pertenencias, unas cuantas bolsas de ropa y su laptop. Nada que hiciera suponer el caos que vendría después. Pero como suele pasar, los primeros días pueden ser engañosos. En menos de una semana ya había esparcido sus cosas por toda la sala de estar, tomándola prácticamente como su territorio personal. Su excusa era que la habitación de invitados era demasiado pequeña y no le alcanzaba para organizarse. Respiré hondo, traté de no hacer una montaña del asunto y moví algunas cosas del bebé para hacerle sitio. Desde ese momento, empezó a ocupar el sofá de forma permanente, pegada al teléfono o viendo series durante horas. Nunca la vi levantar un dedo para ayudar con la casa, y aún así era yo quien preparaba la cena todos los días, mientras lidiaba con el embarazo. Una noche, cuando ya no pude más, hablé con mi esposo. Le dije que me preocupaba la actitud de su hermana. Que no parecía estar buscando empleo ni haciendo el menor esfuerzo por salir adelante. Su respuesta fue que estaba pasando por un estado depresivo, que era normal que estuviera así después de todo lo que había atravesado. Que no podía pedirle productividad a alguien que estaba emocionalmente frágil. Dale un poco de tiempo, me dijo. Está lidiando con muchas cosas. Intenté confiar en que él sabía lo que decía. Quise pensar que estaba siendo empática y que eventualmente todo mejoraría. Pero el tiempo pasó y nada cambió. Semanas después, su actitud empeoró. Ya ni siquiera fingía estar ocupada en la búsqueda de trabajo. Si me atrevía a tocar el tema, reaccionaba con molestia, diciéndome que no tenía cabeza para pensar en esas cosas, que bastante tenía con sobrevivir el día a día. Mientras tanto, yo lidiaba con un embarazo lleno de complicaciones. Dolores constantes, cansancio extremo, visitas médicas frecuentes. Y aún así me esforzaba por mantener la casa funcionando, por tener todo listo para el bebé. Mientras tanto, ella dejaba los platos sucios en la cocina y su ropa acumulada en el baño como si fuera un hotel y yo su mucama. Y como si eso no fuera suficiente, empezó a lanzar comentarios cargados de resentimiento disfrazado de humor. Decía cosas como que yo tenía suerte de tener un esposo que me mantenía, o que le gustaría quedarse en casa como yo. Como si estar embarazada y al borde del colapso físico fuera un privilegio. Como si el simple hecho de estar en casa fuera un descanso. Volví a hablar con mi esposo, con la esperanza de que esta vez sí viera lo que estaba ocurriendo. Me escuchó, sí, pero su reacción fue tibia. Se limitó a decir que entendía mi punto, pero que su hermana no tenía ningún otro lugar a donde ir. ¿Qué esperas que haga? ¿La echo a la calle?, me dijo. Me dolió profundamente, porque yo nunca sugerí echarla. Solo pedía que interviniera, que hablara con ella, que le hiciera entender que debía aportar y respetar nuestro espacio. Esta era nuestra casa, no un albergue. Y entonces nació nuestro hijo. Y con su llegada, mi vida se transformó. Sostener a mi bebé por primera vez fue como una explosión de amor. Todo lo que había soportado en esos 9 meses valió la pena con solo tenerlo entre mis brazos. Pero la calma duró poco. La primera semana fue dura, como lo es para cualquier madre primeriza. Mi bebé lloraba con frecuencia, y yo apenas podía dormir. Sabía que era parte del proceso, pero lo que no esperaba era que alguien golpeara la puerta de mi cuarto a las 2 de la madrugada exigiendo silencio. ¿Podrías callar a ese bebé de una vez? Algunos de nosotros necesitamos dormir porque tenemos que trabajar por la mañana,
gritó ella. ¿Trabajar? No tenía trabajo. Ni siquiera lo buscaba. Y aún así tenía el descaro de hablar como si fuera la única que merecía descanso. Estaba tan exhausta que no tenía energía para pelear. Solo me concentré en calmar al bebé. Pero sus quejas se volvieron constantes. Cada vez que el bebé lloraba, ella suspiraba, se quejaba en voz alta o lanzaba indirectas sobre lo molestos que éramos. Empezó incluso a culpar al bebé por su falta de oportunidades, como si su fracaso en conseguir empleo fuera culpa del llanto de un recién nacido. Pero cuando intentaba tener una conversación seria con ella, cambiaba de actitud y se hacía la víctima. Sabía que esto no podía continuar así por mucho más. Algo tenía que cambiar. Esa noche, mientras mecía al bebé en brazos, con sus pequeños ojos finalmente cerrados después de una jornada interminable, tomé la decisión más clara y firme que había tomado en mucho tiempo. No se trataba solo de mi bienestar emocional. Esto era mucho más que eso. Era la estabilidad de mi hijo, su entorno, su primera impresión del mundo. Yo no podía permitir que creciera rodeado de ese nivel de negatividad, con alguien que no lo veía como una bendición sino como una molestia. Había llegado al límite, y supe en ese momento que, si no defendía yo misma mi hogar y a mi hijo, nadie lo haría por mí. La situación había escalado demasiado. No se trataba solo del desorden o de la falta de colaboración. Era la constante tensión emocional, el ambiente enrarecido, la forma en la que su presencia contaminaba cada rincón de la casa con su energía densa. 4 días después del absurdo comentario de que el bebé y yo debíamos irnos por el bien del descanso de ella, mi esposo se comportaba como si nada hubiera ocurrido. Su hermana andaba como si tuviera el control de todo, como si la casa le perteneciera, como si yo fuera la que estaba de más. Yo permanecí en silencio. No por resignación, sino porque necesitaba pensar, analizar todo desde la lógica y no desde el impulso. No iba a reaccionar con rabia, esta vez lo haría estratégicamente. La mañana siguiente, mientras el bebé dormía, tomé un respiro profundo y me senté frente a mi esposo. Le dije que necesitábamos hablar seriamente, sin evasivas ni medias tintas. Le expliqué con calma pero con determinación que la situación había traspasado todos los límites aceptables. Que su falta de reacción, su inacción, su neutralidad hipócrita, me dolían profundamente. Le recordé que esta era nuestra casa, nuestra familia, y que yo necesitaba sentir que él estaba de mi lado, que me respaldaba, que me protegía. Pero en lugar de reaccionar con lógica o empatía, volvió a excusar a su hermana. Me dijo que ella no estaba bien, que no pensaba con claridad, que yo estaba exagerando. Yo, que acababa de parir, sin dormir más de 2 horas seguidas, que mantenía todo en orden mientras cuidaba de un recién nacido, era la que supuestamente tenía que ser más comprensiva. Tuve que contenerme para no perder el control. Le dije con claridad que si había alguien que había sido empática hasta ahora, había sido yo. Que permitir que me pidieran mudarme con un bebé recién nacido por la comodidad de su hermana era una ofensa a todo lo que habíamos construido. Mi esposo no sabía dónde meterse. Se notaba que quería desaparecer de esa conversación, pero no iba a permitirlo. Le dejé claro que si él no tenía la valentía de ponerle freno a su hermana, entonces lo haría yo misma. Le advertí que no permitiría que nadie, ni ella ni él, me hicieran sentir como una extraña en mi propia casa. Y mucho menos iba a aceptar que el bienestar de mi bebé quedara en segundo plano por los caprichos de una adulta que no hacía nada por mejorar su situación. Me miró sin saber qué decir. Justo entonces, el bebé comenzó a llorar, así que me levanté a consolarlo. Pero antes de salir de la habitación, le dije que más tarde retomaríamos la conversación y que más le valía pensar bien sus palabras, porque estaba caminando sobre hielo demasiado fino. Horas después, con el bebé tranquilo, decidí que era hora de enfrentarme a la fuente del problema. La encontré como siempre, tirada en el sofá, navegando sin rumbo en su celular, como si su vida no tuviera más propósito que desplazar el dedo en una pantalla. Me planté frente a la televisión, bloqueándole la vista, y le dije que teníamos que hablar. Ni siquiera levantó la mirada. Solo suspiró y preguntó con fastidio qué pasaba ahora. Le dije que su idea de que yo me mudara era tan absurda que no merecía respuesta, pero que si alguien tenía que salir de esta casa, era ella. Esa era la única propuesta que iba a aceptar. Respondió con su típico aire de falsa amabilidad, diciendo que solo intentaba encontrar una solución para todos. Que necesitaba dormir bien para reconstruir su vida. Que no podía hacerlo con un bebé llorando. La miré fijamente, sin pestañear, y le pregunté si de verdad podía ser tan egoísta. Le recordé que estaba en mi casa,
que era una invitada y una muy malagradecida. Que mi hijo era mi prioridad absoluta y que si el ruido le molestaba, en una plaza dormiría aún peor. Eso la tocó. Se puso de pie, alzó la voz, empezó a decir que yo no entendía, que no tenía a dónde ir, que era la hermana de mi esposo y que no podía tratarla así. Me acusó de hacerla sentir como una carga. Le respondí que no era una percepción, que sí era una carga. Y que si se sentía así, era porque yo ya había dejado de disimularlo. Le eché en cara que había prometido que sería una estadía temporal, que ayudaría en la casa, que haría todo lo posible por encontrar trabajo. Que no había cumplido absolutamente nada. Le dije que ya había tenido suficiente paciencia. Que ahora, si yo perdía el control, era completamente su responsabilidad. Justo en ese momento, mi esposo entró en la sala, atraído por los gritos. Su hermana, por supuesto, aprovechó la oportunidad para ponerse en modo víctima. Lloró, suplicó, dijo que yo la echaba sin compasión. Me giré hacia él, con una mirada que decía más que 1000 palabras. Le advertí con los ojos que esa era su última oportunidad de estar de mi lado, porque si no lo estaba, él también quedaría fuera. Y finalmente, por primera vez, se puso de mi parte. Se giró hacia ella y le dijo que si quería quedarse, tenía que empezar a comportarse como una adulta, disculparse y comenzar a colaborar. Ella explotó. Gritó que merecía ser tratada mejor, que era injusto. Le respondí que lo verdaderamente injusto era querer echar a una madre y a su bebé para que ella pudiera dormir sin interrupciones. Que sacarla a ella era lo mismo que hacer una limpieza profunda. Mi esposo trató de mediar, de suavizar las cosas. Pero lo interrumpí en seco. Le dije que esto no era negociable. Que tenía dos opciones, o su hermana se iba, o se iban los dos. Él suspiró, derrotado, y dijo que entendía. Le dijo a su hermana que debía respetar mi decisión. Ella lo miró como si no lo reconociera y salió de la casa furiosa, sin decir una palabra más. No se llevó sus cosas, así que técnicamente no se había ido del todo, pero para mí ya era un hecho. Esa noche, mientras acunaba al bebé, sentí una paz tan profunda que dormí como hace mucho no lo hacía. Aunque, claro, en mi caso, dormir como un bebé no significa mucho, porque el mío se despierta cada 2 horas. Al día siguiente de aquella confrontación, la tensión en la casa se podía cortar con un cuchillo. El ambiente era espeso, pesado, como si el aire se hubiera cargado de resentimiento. Mi cuñada, en vez de asumir responsabilidad por su actitud, optó por esconderse en la habitación, evitándome como si yo fuera la culpable de todo lo que ocurría. No salía ni para comer. Apenas se escuchaba movimiento, y cuando lo había, eran pasos sigilosos, como si quisiera borrar su existencia. No me importó. De hecho, agradecí la ausencia. El silencio era un alivio. Mi esposo, por su parte, fingía que todo estaba bien. Caminaba con cuidado por la casa, como si el simple hecho de no hablar del tema hiciera que desapareciera. Pero yo ya no estaba dispuesta a dejar pasar nada. Lo acorralé en la cocina después del desayuno, mientras el bebé dormía. Le pregunté, con voz serena pero firme, si entendía el daño que había causado con su silencio. Le dije, sin rodeos, que me sentía abandonada, traicionada en mi propio hogar. Que él, la persona que debía protegerme, se quedó callado mientras yo peleaba sola contra su hermana. No me miró a los ojos. Se aferró a su taza de café como si ahí estuviera la respuesta. Me dijo que se sentía atrapado entre las dos. Que siempre había visto a su hermana como alguien frágil, vulnerable, alguien a quien había que cuidar. Le respondí que esa supuesta fragilidad no le daba derecho a invadir nuestras vidas y menos aún a faltarme el respeto. Que yo era su esposa, la madre de su hijo, y que merecía ser su prioridad. Parecía que mis palabras finalmente habían tocado una fibra sensible en él. Levantó la mirada y me dijo que no quería perderme. Que me amaba, que amaba a nuestro bebé, y que haría lo que fuera por reparar el daño. Le creí, a medias. Porque luego intentó negociar. Me pidió más tiempo para que su hermana asimilara la situación. Que necesitaba unos días para organizarse antes de irse. Le dije que no. Que ya había tenido todo el tiempo del mundo. Que el máximo plazo que iba a tolerar era una semana, y no un día más. Ese mismo día la escuché hablando por teléfono en su habitación. Se desahogaba con alguien, seguramente una amiga. Se hacía la víctima, como siempre. Decía que yo la estaba echando sin darle oportunidad. Que el bebé lloraba tanto que no podía dormir ni buscar trabajo. Me hervía la sangre escucharla. Me paré frente a su puerta por un momento,
luchando contra las ganas de entrar y decirle todo lo que pensaba. Pero me contuve. En vez de pelear, empecé a actuar. Día a día fui recuperando mi espacio. Doblé su ropa, empaqué sus pertenencias en cajas, organicé todo en la habitación de invitados. Lo hice con calma, sin arrebatos, para que no tuviera ninguna excusa cuando llegara el momento de irse. Mi esposo lo notaba, pero no dijo nada. Sabía que no tenía argumentos. Cuando se cumplió la semana, fui hasta su habitación, toqué la puerta y le informé que era hora de marcharse. Me fulminó con la mirada, pero no discutió. Sabía que esta vez no había escapatoria. Recogió sus cosas sin hablar, lanzándome miradas cargadas de veneno cada vez que pasaba cerca de mí. Mi esposo la ayudó a llevar sus cosas al coche. Y no lo hizo por el bebé. No se engañen. Lo hizo por obligación, por quedar bien. Cuando finalmente se fue, con el auto desapareciendo al final de la calle, sentí un peso levantarse de mis hombros. Respiré profundamente. Era como si el aire volviera a circular. Le dije a mi esposo que este era un nuevo comienzo, pero que solo sería posible si él estaba dispuesto a demostrar que su familia éramos nosotros. Le dejé claro que nuestra felicidad no era negociable. Él asintió y se disculpó. Dijo que haría todo lo posible por arreglar las cosas. Yo, mirándolo directo a los ojos, le respondí que esta vez lo iba a hacer cumplir esa promesa. No estaba dispuesta a tolerar que me volvieran a pisotear. Esa noche fue la primera en mucho tiempo en la que dormí de verdad. Incluso mi bebé descansó mejor. Tal vez él también sintió que por fin la calma había regresado a casa. Una semana después de que mi cuñada se marchara, la casa volvió a respirar. El ambiente se sentía más limpio, más sereno. El bebé dormía con más calma, yo también, y hasta mi esposo parecía más atento, más consciente de todo lo que había ignorado. Comenzaba a pensar que, tal vez, las cosas podían estabilizarse. Tal vez era posible reconstruir lo que esa mujer había intentado deshacer. Pero como suele pasar, la tranquilidad no dura mucho cuando uno está rodeado de personas que no saben respetar límites. Una tarde, escuché voces en la puerta. Era la voz de ella. Esa voz chillona, cargada de condescendencia, que ya conocía demasiado bien. Pensé que estaba alucinando, pero no. Me asomé por la ventana y ahí estaba, mi cuñada, maleta en mano, parada junto a mi esposo, como si fuera lo más normal del mundo. Abrí la puerta lo justo para bloquear la vista hacia el interior de la casa y le pregunté a mi esposo qué demonios estaba haciendo. Él, con la cara de quien sabe que está metiendo la pata, me dijo que no podía dejar a su hermana en la calle. Que ella había prometido comportarse y no causar más problemas. Encima me dijo que como el bebé ahora dormía mejor, no sería tan grave dejarla quedarse un poco más. Lo miré como si se hubiera vuelto loco. Le recordé que habíamos acordado que su hermana no volvería jamás a cruzar la puerta de nuestra casa. Que no existía ningún escenario en el que eso fuera negociable. Y ahí fue donde exploté. Les dije que no se movieran y les cerré la puerta en la cara. Agarré el teléfono y llamé a mis suegros. Necesitaba refuerzos. Le expliqué a mi suegro lo que estaba pasando, y él, sin perder tiempo, me dijo que venía en camino. Mientras tanto, mi esposo golpeaba la puerta, pidiéndome que lo dejara explicar. Le grité desde adentro que no había nada que aclarar, y que más le valía que su padre llegara antes de que llamara al mío. En menos de 20 minutos, los suegros llegaron. Mi suegra traía el rostro tenso, pero fue mi suegro quien se robó la escena. Caminó derecho hacia su hijo y le preguntó con firmeza qué demonios creía que estaba haciendo. Mi esposo, como era de esperarse, trató de justificarse. Dijo que solo quería ayudar a su hermana, que pensó que no sería tan grave. Mi suegro lo interrumpió de inmediato y le dijo que estaba siendo un irrespetuoso. Que no solo le estaba fallando a su esposa, sino también a su propio hijo. Mi cuñada, por supuesto, no tardó en intervenir. Dijo que ella también merecía ayuda, que no era justo que todos la abandonaran. Pero esta vez, mi suegra la frenó en seco. Le soltó una advertencia tan clara que hasta yo me quedé en silencio: cállate, o te pego la boca con pegamento. Y por primera vez, mi cuñada se calló. Esa mujer que siempre tenía algo que decir, que se hacía la víctima con tanta facilidad, ahora tenía cara de gato mojado y asustado. Fue en ese momento que llamé a mi padre. Ya no me importaba si todo esto se convertía en una guerra campal. Necesitaba a alguien que peleara en mi esquina. Mi papá llegó en 20 minutos. Su cara era pura tormenta contenida. Apenas bajó del auto, exigió saber qué estaba pasando. Mi suegro, con dignidad,
le contó todo sin filtros. Se disculpó en nombre de su hijo y dijo que sentía vergüenza por cómo se habían dado las cosas. Mi padre, que no se anda con rodeos, se volvió hacia mi esposo y le dijo sin titubear que no merecía llamarse esposo ni padre. Que si tanto amaba a su hermana, que se fuera a vivir con ella y me dejara a mí criar al bebé en paz, porque el resto de la familia estaba más que dispuesta a ayudarme. No lo golpeó, aunque sinceramente esperaba que lo hiciera. Mi esposo comenzó a suplicar, llorando, diciendo que lo lamentaba, que solo quería hacer lo correcto. Pero ni siquiera sabía qué significaba eso. Mi suegro le dijo que ya era suficiente. Sin decir otra palabra, él y mi padre entraron a la casa y comenzaron a empacar las cosas de mi esposo. Él los seguía como un perrito, rogando que pararan, pero no le prestaron atención. Mi cuñada trató de interceder, pero mi suegra la tomó del brazo y le dijo que no abriera la boca si no quería un escarmiento mayor. Esa fue la última vez que intentó meterse. Cuando terminaron, todas las pertenencias de mi esposo estaban apiladas en el césped del frente. Maletas, ropa, documentos. Todo. Mi suegro lo miró y le dijo con firmeza que se llevara su circo a otro lado. Que esto era lo que se llama amor duro. Que si lo hubieran sabido antes, los habrían sacado a ambos mucho antes. Mi esposo cayó de rodillas en la acera, llorando como si el mundo se le viniera abajo. Dijo que no quería perder a su familia, que haría cualquier cosa para arreglar las cosas. Mi suegro negó con la cabeza. Le dijo que si yo había llamado a la familia, era porque ya había tomado una decisión. Y no se equivocaba. Los vi subir al auto, con sus cosas amontonadas en el asiento trasero. Se fueron como llegaron, sin respeto, pero ahora también sin dignidad. Mi padre se quedó conmigo un rato. Sostuvo al bebé, me acarició el hombro y me dijo que había hecho lo correcto. Que ahora debía concentrarme en mí y en mi hijo. Mi suegro se disculpó una vez más. Le agradecí por apoyarme, aunque fuera tarde. Esa noche, mientras mecía a mi bebé en brazos, le susurré que todo estaría bien. Que no necesitábamos a nadie que no fuera capaz de ponernos en primer lugar. Y aunque no sé qué traerá el futuro, lo que sí tengo claro es que nunca más voy a permitir que nadie, ni siquiera el padre de mi hijo, me haga sentir invisible o insignificante. Pasaron 2 días desde que todo explotó y saqué a mi esposo y a su hermana de mi vida. 2 días de respirar sin tensión, de volver a escuchar el silencio sin miedo, de mirar a mi hijo y no sentir que tengo que defenderlo de su propio entorno. Y justo cuando empezaba a recuperar algo de paz, mi esposo reapareció. Se presentó en la puerta de casa con la expresión más lamentable que había visto en él. Ojos rojos, mirada caída, como si el mundo lo hubiera aplastado. Supongo que ahora entendía un poco lo que se siente ser ignorado, descartado, desplazado. Sé que puede parecer cruel como me refiero a él, pero después de todo lo que hizo, o mejor dicho, lo que no hizo, no encuentro otro modo de hablar de quien me traicionó tan pasivamente. Abrí la puerta apenas unos centímetros, lo justo para que no viera hacia adentro. No necesitaba que se creyera bienvenido. Le pregunté con tono seco qué era lo que quería. Me dijo que se había estado quedando en casa de un amigo, que había estado pensando mucho en todo y que por fin comprendía el daño que había causado. Lamentaba todo, según él. Dijo que no entendía cómo había permitido que su hermana se interpusiera entre nosotros, que ahora se daba cuenta de que debió haberme defendido, haber estado de mi lado desde el principio. Lloraba mientras hablaba. Me pedía, entre sollozos, otra oportunidad. Me prometía que no volvería a pasar, que esta vez haría las cosas bien, que aprendería de sus errores. Pero ya era muy tarde. Le dije que yo también había tomado una decisión. Que iba a solicitar el divorcio. No era una amenaza. No era una reacción impulsiva. Era la conclusión lógica de todo lo que me había hecho pasar. Le expliqué, con una frialdad que me sorprendió a mí misma, que ya no confiaba en él. Que no podía volver a sentirme segura a su lado. Que no iba a pasar el resto de mi vida cruzando los dedos para que no volviera a poner a su hermana, a un amigo o a quien fuera, por encima de nosotros. Él intentó resistirse. Dijo que no quería un divorcio, que aún podíamos resolverlo si yo le daba la oportunidad. Pero le respondí que las oportunidades se ganan antes, cuando aún hay algo que rescatar. Que no solo había permitido que su hermana me faltara al respeto una y otra vez, sino que incluso intentó volver a meterla en casa a escondidas, como si no tuviéramos una historia juntos, como si no hubiéramos creado una vida. Le pregunté cómo se suponía que podía reconstruir mi confianza después de eso. ¿Cómo pretendía que yo me sintiera segura o querida cuando tuve que pedirle apoyo y lo único que recibí fue silencio,
evasivas y excusas. Le confesé que no había contado todo a nuestros padres antes porque pensé que podía manejarlo sola. Pero ahora me daba cuenta de que eso fue un error. Que al no pedir ayuda a tiempo, permití que la situación llegara a un punto insostenible. Y aún así, le dejé claro que la mayor falla no fue mía, sino suya. Porque si me hubiera defendido desde el primer momento, nada de esto habría sido necesario. Recordé algo que hasta ese instante me había pasado desapercibido: su hermana se había alejado de sus padres desde la adolescencia. Había tenido una relación rota con ellos durante años. Yo, en mi ingenuidad, creí que al dejarla vivir con nosotros podía ayudar a sanar algo. Que estar rodeada de familia le haría bien. ¡Qué error! Mientras hablábamos, me recordó que estuvo presente en la sala de parto. Como si eso fuera una prueba de que había sido un buen esposo cuando importaba. Pero yo no lo vi así. Le dije que sí, estuvo ahí, hasta que se desmayó a la mitad del parto y las enfermeras pasaron más tiempo con él que conmigo. Y no lo culpaba por eso. Sé que no todos los hombres están preparados para esa experiencia. Pero no podía usar ese único gesto como escudo para todo lo que vino después. Le dije que ya no estaba enojada. Que esa rabia que me quemaba por dentro se había extinguido días atrás. Ahora solo me sentía cansada. Exhausta emocionalmente. Y decidida. Necesitaba concentrarme en mí, en mi hijo, en reconstruir nuestras vidas lejos del caos que él había permitido. Y eso implicaba cortar de raíz todo aquello que me generara estrés innecesario. Incluyéndolo a él. Me miró con desesperación. Me preguntó si aún había algo que pudiera hacer para revertir mi decisión. Le dije que no. Que ya era demasiado tarde. Se marchó murmurando promesas, repitiendo que haría lo necesario para recuperarnos. Pero yo ya no quería que hiciera nada. Las oportunidades se ganan con acciones, no con discursos a destiempo. Y él, en su momento, eligió mal. El divorcio no se resuelve de la noche a la mañana. A pesar de que ya había tomado mi decisión y presentado todo lo necesario, los trámites legales toman su tiempo. Pero aunque el proceso seguía en marcha, yo ya había dado vuelta a la página. Al menos emocionalmente. Mi ex, por su parte, no podía aceptarlo. Se negaba a firmar los papeles. Se aferraba a la idea de que aún tenía alguna posibilidad de que yo retrocediera. Como si no fuera suficiente todo lo que había hecho para que esa puerta se cerrara para siempre. Y como no lograba hacerme cambiar de parecer, tuvo una de sus geniales ideas: intentó contactar al dueño de la casa. Sí, al mismo amigo cercano de mi padre que nos había alquilado el lugar de forma informal, sin contrato firmado. Le llamó y le dijo que quería quedarse con el alquiler. Que como se estaba separando y yo lo había echado, él necesitaba un sitio donde vivir y quería seguir habitando esa casa. Una jugada patética y, además, absurda. Lo que no esperaba es que el dueño le contaría todo a mi padre en cuanto colgó la llamada. Mi papá, obviamente, le explicó todo lo que había sucedido, sin guardarse nada. Y acto seguido, el dueño le devolvió la llamada a mi ex para decirle que si fuera su yerno, le partiría la cara sin pensarlo dos veces. Después, me llamó a mí. Me contó lo ocurrido, me ofreció apoyo y, para sorpresa mía, me dijo que me bajaría el alquiler durante algunos meses hasta que pudiera estabilizarme. Que me tomara mi tiempo, que lo importante ahora era mi bebé y reconstruirme sin presión. Ese gesto me dejó sin palabras. No esperaba que alguien ajeno a la familia directa fuera tan comprensivo. Pero ahí estaba, dándome una mano justo cuando más la necesitaba. Sé que en el futuro probablemente recibiré algo de pensión por el bebé y también una compensación conyugal, pero no me hago ilusiones. No creo que esas cifras sean grandes. Por eso, ya tengo en mente volver al trabajo cuando el bebé esté un poco más grande y pueda quedarse con mi madre por algunas horas al día. Mi padre también se ofreció a ayudarme económicamente, pero le agradecí y le dije que quería hacerlo por mis propios medios. Necesitaba recuperar esa parte de mí que se perdió en medio del caos. Quiero reconstruirme desde cero, pero esta vez a mi manera. Mientras tanto, mi ex se fue a vivir con su hermana. Sí, con la misma que defendió hasta el cansancio. Aquella que lo enfrentó con todos, la que se creyó con derecho a decidir sobre mi casa, mi hijo y mi vida. Y como era de esperarse, al poco tiempo se cansó de ella. Ya no era tan fácil gritar pobre mi hermana cuando ahora él era el que tenía que cocinar, limpiar y lidiar con sus quejas eternas. No pasó mucho tiempo antes de que la situación se volviera insostenible. Y aunque no tengo todos los detalles, supe que terminó echándola. Iban de gritos en gritos.
La convivencia entre dos personas que nunca aprendieron a asumir responsabilidades no podía terminar de otra manera. Ahora no sé dónde vive ella, pero no me sorprendería si estuviera durmiendo en un sofá prestado o en alguna habitación de favor. A veces pienso que una experiencia así le vendrá bien. Quizás, si tiene que pasar por incomodidades reales, aprenderá a valorar lo que tenía. Y él, bueno, él lo perdió todo. La casa, su familia, la estabilidad, el respeto de sus propios padres. Todo, por defender a una persona que no era capaz de defenderse ni a sí misma. Espero volver pronto con la última parte. El cierre. Pero si algo tengo claro es que yo no perdí, yo gané. Gané tranquilidad, autonomía, sobre todo, recuperé mi dignidad. Y aquí estoy. Puedo decirlo con total certeza, esto es el final. Después de tantos meses de caos, discusiones, lágrimas y decisiones difíciles, el divorcio ya es oficial. Tengo los papeles en la mano, y una sensación de alivio que no sé si se puede describir con palabras. También conseguí un empleo. No uno glamuroso ni soñado, pero es mío. Mi ingreso. Mi esfuerzo. Lo suficiente para mantenernos a flote, especialmente con la ayuda de la pensión alimentaria para el bebé y un monto conyugal que, aunque modesto, suma. Mi vida está equilibrándose de a poco. Es como si cada parte estuviera volviendo al lugar donde debió estar desde el principio. Mi hijo crece sano, amado, cuidado. Todavía es muy pequeño para quedarse con su padre, así que por ahora, él deberá visitarlo. Más adelante hablaremos de custodias compartidas, pero por ahora, eso no me quita el sueño. Estoy concentrada en nosotros, en este núcleo chiquito pero firme que construí entre pañales, biberones y noches sin dormir. He recibido bastante apoyo de mis suegros, y aunque sigo preguntándome cómo pudieron criar a alguien como mi ex, no puedo negar que han intentado compensarlo. Siguen siendo los abuelos de mi hijo, y no tengo intención de privarlo de una familia que si lo quiere de verdad. En cuanto a su hermana, eso ya es otra historia. Sé, por boca de sus propios padres, que ahora vive con una amiga. Que consiguió un trabajo, y que lentamente está empezando a reconstruir su vida. Bien por ella. En serio. Porque al final consiguió salir adelante. Lástima que, para lograrlo, destruyó la vida de su hermano. Y no lo digo con lástima. Él tuvo elección. Él pudo ponerle un alto desde el principio, defenderme, proteger a su familia real. Pero eligió a la persona equivocada una y otra vez, y ahora está pagando el precio. Yo no defiendo a mi excuñada, que quede claro. Pero si no la hubiera echado de mi casa, probablemente seguiría tirada en mi sofá, viendo series y quejándose del mundo. En el fondo, echarla fue lo mejor que le pudo pasar, aunque no sea capaz de reconocerlo. Y él, bueno, él salió perdiendo en todo. Se quedó sin hogar, sin esposa, sin hijo, y sin el respeto de nadie. Porque, ¿quién en su sano juicio le sugiere a su pareja que se vaya de su propia casa con un bebé recién nacido, solo para que su hermana pueda dormir mejor? No hay mucha redención después de eso. Pero esta no es su historia. Es la mía. La historia de una mujer que eligió no quedarse callada, que dejó de esperar que la defendieran y se defendió sola. La historia de una madre que entendió que el bienestar de su hijo empieza con su propio bienestar. Hoy miro a mi hijo dormir y me prometo que nunca más voy a permitir que alguien me haga sentir invisible. Que nadie, absolutamente nadie, volverá a hacerme pensar que debo moverme de mi lugar para complacer a otra persona. Y si hay algo que me quedó claro en este proceso, es que perder a alguien que no te valora no es una pérdida, es una liberación. No sé qué vendrá después. Pero sea lo que sea, lo enfrentaré con la frente en alto. Con mi hijo en brazos y la convicción de que ya nunca más volveré a callar.